Hola, che, brother, chamo pana, vale, amigo, cuate, bienvenidos mis guerreros de luz, amantes de la libertad, leones libertarios. Hoy tenemos un invitado súper especial. Hablo de un periodista, analista político, escritor, uno de los mejores youtubers venezolanos. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Daniel Lara Farías. Hoy vamos a hablar de todo. Vamos. Y ya entramos en conexión con el gran Daniel Laras Farías, señores. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te va? Hola, Azabache, feliz de estar aquí por fin, después de tantas invitaciones que me tenías y me disculpo contigo y con tu audiencia porque estaba complicado de tiempo, pero te dije que en lo que me desahogara de tiempo, estabas de primera en la lista. Bueno, yo quiero decirte, Daniel, y te lo dije antes de entrar, nosotros somos fans tuyos, de tu programa, de lo que haces. A mí me encanta porque además utilizas el humor para decir grandes verdades. O sea, no solamente eres periodista, analista político, sino además, y escritor, que no se me va a olvidar eso jamás porque escribes cosas maravillosas, pero tienes una gran herramienta que con el humor dices cosas muy duras pero que a la gente le sacas una sonrisa. Eso no lo tiene todo el mundo, Dani. Bueno, eso me quedó de la radio. Eso me quedó de la radio porque acuérdate que yo estuve 10 años haciendo radio en Venezuela, de los cuales la mayoría creo que fueron estando dentro de Venezuela. Radio en señal abierta, ¿no? AM, en horario restringido, ya con ley resorte. Uf, Entonces siempre uno trataba de buscar de qué manera decir algo que sea urticante para el enemigo, que es el régimen, pero sin saltarse la ley y causarnos un problema a la emisora y tal, no sé qué. Por supuesto, eso se hizo hasta que se pudo, ¿no? Pero yo nunca olvidaré una cosa, que uno o sea, el procedimiento administrativo que a mí que le abre a la emisora Conatel y que me incluyen a mí y a mi programa en aquel momento. Yo recuerdo que las cosas que más nos hicieron un monitoreo de la programación entera de Radio Caracas Radio durante un mes en Conatel. Y entonces había unas tablas donde decía el programa, la hora, quién dijo qué, y qué delito significaba, ¿no? Y a mí nunca se me olvida que precisamente las cosas revestidas con chistes era lo que a mí me, de lo que a mí me acusaban. De hecho, a mí nunca se me olvida, yo no sé, en aquellos tiempos, Tarek William Saab ujú. era defensor del pueblo todavía. No se había alzado con con la fiscalía. Y él Bien. hizo un viaje, no recuerdo a dónde, donde lo escracharon, por cierto, en ese viaje que hizo, una cosa de los derechos humanos. Y cuando él estaba la cosa de que él iba a hacer ese viaje para defender los derechos humanos de los venezolanos, según él, ¿no? Y yo, en aquel entonces, teníamos una sección que se llamaba La Rocola de los Viernes, donde, usando el humor, le dedicábamos una canción al régimen que tuviera que ver con la noticia de la semana. Ujú. Y en ese entonces le dedicamos a Tarek William, que se iba de viaje, le dedicamos la canción El Calamar de Gualberto Ibarreto. Wow. Particularmente en una parte de de la canción que dice, Molusco de profesión, si te vas en ese avión, no creas que voy a llorar. Entonces, esa parte de la canción, yo luego, por supuesto, dije algunas cosas sobre los moluscos, los mariscos y sobre determinados tipos de pescados que hay en Venezuela y que utilizamos de distintas maneras sin utilizarlo de forma insultante. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en en el expediente pusieron eso y que yo estaba promoviendo el desconocimiento de autoridades legítimamente constituidas. Imagínate tú, por una Wow. canción de Gualberto Ibarreto, terminé yo acusado de eso. Entonces, el humor es una herramienta, Sí, puede ser un arma a veces y muy poderosa desde mi muy punto de vista. poderosa y Sí, muy peligrosa para regímenes como este, ¿no? sí, sí, Y sí, en efecto, uno tiene que saberlo dosificar y utilizarlo para que no lleguemos a la burla, sí. sino que lleguemos a a hacer eso del famoso adagio aquel, ¿no? El rey está desnudo. Y eso es lo que se intenta siempre.
Claro, yo la verdad es que yo admiro muchísimo la forma, el humor y la verdad, porque aquí estamos con un gran problema a través de tanta estructura comunicacional, te diría, mi querido Dani. Yo, por ejemplo, y permíteme un segundito hablarte un poco de mí. Yo tuve que salir de Venezuela desde hace muchísimos años. Cuando Chávez estaba en campaña, yo me lo crucé saliendo de una entrevista de radio y me ofreció un cheque en blanco para unirme a su revolución, cosa que me negué absolutamente, porque yo viví el golpe de Estado que él dio en el 92, le grité asesino golpista y le dije que jamás me iba a unir a su revolución. Además que yo vivía en mi burbuja artística, que a mí no me interesaba realmente ligarme con, y menos con un asesino. ¿Qué pasó? Que ese señor llegó al poder y a mí se me cerraron todas las puertas de trabajo, amenazas a mi familia, amenazas a mí, y ahí es donde yo tomo la decisión de salir. No, no existían las redes sociales. Llamé a los medios de comunicación para denunciar lo que me estaba pasando y absolutamente nadie me levantó el teléfono. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que está pasando en Venezuela no pasó ayer ni anteayer. O sea, llevamos 26 años en esto y las estructuras comunicacionales que se han apoderado de nuestra nación, tanto de la tiranía asesina como la de la falsa oposición, nos tiene realmente como un tsunami de querernos censurar. Por eso yo veo en ti esa hojilla con el humor que penetra donde tal vez yo te digo que somos pocos, pocos los que decimos la verdad en este gran juego. Podemos llegar, me explico. Por eso es que admiro tanto esta cuestión de la verdad. Además, que ser independiente, no recibir apoyo económico de ningún gobierno, de ningún político, de ningún partido, te hace una persona libre. Libertad de opinión, libertad de pensamiento, libertad de esta cuestión crítica, ¿no? Y aguda. Así que yo quiero preguntarte la primera mirada a lo que estamos viviendo con esta cuestión de estar atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición que te censura. Bueno, yo creo que no estamos atrapados, desde mi Mm, punto de vista, ¿no? No sí, estamos atrapados por una tiranía y una falsa oposición. Yo creo que estamos atrapados por un sistema. por un sistema. Yo lo he llamado una mesa de tres patas, es la forma como yo lo he ilustrado, ¿no? Porque ya estamos avanzando, fíjate tú, ¿no? Sí. Hace 10 años a los que decíamos que el chavismo era una organización criminal nos veían como unos radicales, Mm, como unos exagerados, ujú, como unos conspiranoicos, como uno, bueno, una gente que está sangrando por la herida porque no están en su país, y entonces todo lo ven mal, y entonces, bueno, radicales, libres y tal, ¿no? claro, Hace 10 años, cuando uno hablaba del narcotráfico en las estructuras del poder en Venezuela, peor. O sea, eso no salía en ningún medio. O sea, en ningún medio constituido te permitían hablar de esas cosas. claro. Eh, Hoy, cuando lo que está, no voy a decir de moda, pero lo que está sobre la mesa, ya no en los medios, sino en la mesa de las oficinas donde se toman las grandes decisiones en el mundo, es que en Venezuela ya no se puede hablar de un gobierno, sino de una organización criminal Total, y que a la cabeza está Nicolás Maduro. total. Entonces, cuando se ve de esa manera, ya aquí no podemos hablar de que existe una tiranía y una falsa oposición. No, 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 hay un sistema, esa gente está toda adentro. Toda adentro, ¿cierto? Porque ya tú no puedes, hey, que el sistema es mucho más grande. Ujú, Vamos a echar para atrás y vamos a ver las cosas. Tú tendrás igual que yo memoria para recordar cómo cuando caen los carteles de la droga y cuando cae un narco, un capo, que normalmente entonces está revestido en los medios muchas veces como una figura empresarial, conocida y todo aquello, ¿no? Hasta ujú, que cae. Así pasó con los Rodríguez Orejuela del cartel de Cali, así pasó con Pablo Escobar, así pasó en Venezuela con Maclet. Así pasó con muchos otros capos que tenían un revestimiento y que se terminaba descubriendo. Se terminaba descubriendo un entramado de medios de comunicación, periodistas, cantantes que no tenían ningún problema en ir a las fiestas y tomarse las fotos y todo lo demás, reinas de belleza,
toda una cantidad de cosas que tú veías, deportistas, equipos deportivos, gente que no le decía que no a los patrocinios de las empresas vinculadas con el narcotráfico. Veías bancos, veías toda una serie de cosas. Y cuando cae el cartel, cuando cae el capo, cae toda la estructura y hay gente que no se levanta nunca más por estar vinculada a esas cosas. Vista así la situación, yo pienso que en este momento lo que nosotros tenemos que recalcar una y otra vez, más allá de lo que pueda estar pasando con las acciones militares que en este momento se están desarrollando en el Caribe, y que son unas acciones militares que solamente quienes las están desarrollando lo saben. Ujú. Solamente ellos saben cuál es el alcance de lo que están haciendo. Yo en eso Sí, no especulo. sí, Pero lo que sí deberíamos estar haciendo, a lo que de verdad nos interesa, que el narcorrégimen chavista sea desmantelado, es pisarle el acelerador a la línea de comunicación que establece que el chavismo es una organización criminal. Pero todo aquel que se una, se junte, le acepte conciertos, le acepte patrocinios, claro, esté ligado, también lo es. Los claro, alcaldes estos y que opositores, sí, que salieron a decir que había que cuidar los espacios y que la casa se defiende, el Gustavo Duque, el de Lechería Ferreira y tal, todos esos bichos son unos narcoalcaldes. claro. Además de, sí, Pero los artistas que sí, salieron a pedir el voto por ellos son unos narcoartistas. sí, sí, Ay, sí, mira, pero no, pero es que imagínate, ya está fulano, está fulana, que es una gente respetable. Bueno, discúlpame, son unos narcoartistas. Cuando los medios de comunicación con los apoyo son unos narcomedios. Pero los que están trabajando en esas alcaldías y en esas gobernaciones y que se prestan a ir a perseguir a ciudadanos y que por el pago de la renta, por el pago de la basura, por el pago de los derechos de frente, esos son unos narcofuncionarios. Aquí tiene que ponérsele el rótulo de criminal a todo aquel que esté dentro de esa estructura. Por lo tanto, hacer la distinción entre el régimen y la oposición falsaria, ya esa línea no existe. Esa es la misma gente. claro. Y mucho más esa otra estructura que creo que podría ser quizá la pata por donde se va a tumbar la mesa, que es la estructura empresarial, Permíteme porque la boliburguesía. tengo que decir, sabes que, Sí. bueno, tú sabes que yo soy artista, un artista que perdió todo, perdió país, carrera, familia y que preferí la nada misma antes de comulgar con ese régimen asesino. Cuando yo vi, Pero disculpa que te sí, interrumpa, porque hay sí, algo importante que le decía yo a mis suscriptores en Patreon, ¿no? Que iba a sí, conversar contigo y les anuncié que iba a estar en tu programa. ay, qué Porque bueno. tú sabes que hay mucha gente que es muy joven y que está interesada por la política actualmente. Entonces yo tengo que decir esto porque es muy importante. Yo creo que nadie me va a creer si yo digo que cuando yo era niño yo veía a Azabache en las cuestiones de aeróbic que hacía, porque la gente va a decir, pero tú debes ser mayor que Azabache. Claro, porque Azabache está conservada en el tiempo. Se congeló en el tiempo y está igualita que cuando apareció en el programa de Marieta Santana, dándonos la diferencia de lo que era el aeróbic de alto impacto y el aeróbic de bajo impacto. Es una cosa impresionante que tú tuviste, has tenido como cuatro vidas, porque tenías una carrera con el tema del aeróbic, después tuviste una carrera en el tema, bueno, tuviste una carrera en el tema de la música y luego una carrera en el tema de la industria de la telenovela, de la industria de la televisión venezolana. Así Entonces, es. ¿qué es lo que ocurre? Que tú eras una de esas artistas que en determinado momento estabas en todas partes y de repente no estuviste más. Y eso pasó con muchos artistas en Venezuela, que inclusive salió del escenario para siempre y uno más nunca lo vio. Y eso es una muestra, y necesitaba decir esto, Azabache, eso es una muestra del daño que le hicieron a Venezuela, porque acabaron con la industria de la televisión venezolana, fue acabada por el chavismo, Sí, porque inclusive el castrismo en Cuba crearon una industria del cine, buena, mala, ideologizada, todo lo que tú quieras, sí, pero inclusive crearon unos artistas musicales que pegaron y todo aquello, unos bichos ideologizados, pero allí lo tenían, ¿no? El así es. chavismo es una organización que, por eso es que es criminal, son huérfanos de cultura. No hay un solo artista propio sacado del chavismo. No hay una Mm, sola telenovela sacada de un canal no, chavista. No han creado culturalmente nada. Están vacíos de cultura, porque los tipos son unos criminales. No tienen capacidad de crear artísticamente nada. Aún, fíjate tú, que han captado artistas y los han metido en el chavismo como activistas, no como artistas.
lo ponen de diputado, que se llama, pero no son capaces de crear, porque o nunca tuvieron talento, o el chavismo cuando te agarra, te jala el talento, ¿no? Claro, Increíble. y yo le agregaría eso, que un artista que se preste a eso no es un artista, es un propagandista de un régimen, un narcorrégimen, no es un artista. Para uno crear tiene que ser libre. El artista es eso, libertad. Fíjate que hablando de ser artista, ¿no? Yo entendí desde hace muchísimos años que aunque los artistas nos debemos a un contexto político, social, cultural, demográfico durante toda nuestra vida, Claro. hay veces que las expresiones artísticas se quedan chiquititas, Daniel, con la tragedia venezolana y la cosa se vuelve más compleja cuando migras y ves el mismo guión repetido en los diferentes países. Y ahí es donde yo decido dar un paso al frente, llamar las cosas por su nombre. De hecho, yo me bajé de los escenarios para hablar y gritar, primero sin redes, aprovechando los espacios donde me invitaba, con redes cuando aparecieron, todo muy, muy arremado y muy a pulmón, pero denunciando lo que estaba realmente pasando en Venezuela. Yo creo que fui la primera persona que aquí en Argentina dio los datos y los hechos de lo que pasaba en Venezuela. Y en esa eh, carrera contra el tiempo, un tiempo que ha sido demasiado largo, me encontré artistas que estaban sumados a una batalla comunicacional. De hecho, me invitaron a entrar en un chat que se llama Artistas por Venezuela, donde se hacían campañas para denunciar lo que estaba pasando en Venezuela. Y muchos de los artistas que salieron en ese video que nombraste, yo los conozco, les tengo mucho cariño y sé que han luchado por Venezuela. Imagínate el shock para mí ver a mis colegas diciendo eso en un país donde votar es como tirarse en una piscina sin agua porque no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, esos muros de contención que son la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes no están, esa agua llamada democracia no existe. Entonces, si ellos saben realmente que eso no está bien. Entonces, para mí hay tres cosas. Yo digo, la gente que se suma a esto, independientemente de los artistas, es por tres razones. Quiero saber si, cómo lo ves desde tu punto de vista. Uno es la ignorancia. La ignorancia no es falta de conocimiento, sino negarse a recibir ese conocimiento. Número dos, lo que yo llamo los parásitos mentales del adoctrinamiento, la envidia, ¿viste? El resentimiento, ese odio que tiene el lamentable, tanto el chavismo como el kirchnerismo acá en Argentina y toda esta gente que comulga con esa franquicia. Y número tres, la plata, la corrupción, porque nadie con dos dedos de frente, de verdad que tenga principios, valores, va a defender lo indefendible. No sé cómo lo ves, Dani. Sí, yo pienso que esas tres aristas son sin duda las principales. Yo le sumaría una cuarta, que de alguna manera es la que nos da una seña de lo que fue la industria de la televisión venezolana y quizá mucha gente no lo entienda, tú seguramente sí lo entenderás. Recuérdate que el mercado, o sea, la industria de la televisión venezolana tenía un mercado interno tan importante en unos tiempos en los que evidentemente cada país protegía su industria nacional televisiva por razones obvias, que era mm, para muchos era innecesario o una pérdida de tiempo la internacionalización. Entonces hay muchísima gente que solamente que tiene una gran carrera dentro de Venezuela y la internacionalización no la hacían como artistas, sino que la hacía la industria con la exportación de las telenovelas. Ujú. Cuando Sí, tú sí. revisas, inclusive, no hablemos de ahora, hablemos de los tiempos. ¿Cuáles fueron los artistas, los tres artistas principales que en tres distintos momentos se convirtieron en lo que se llamaría hoy artistas globales, aunque no fueron globales, sino internacionales? Felipe Pirela, bolerista de América. José Luis Rodríguez, cuya internacionalización fue un suceso para la industria Sí, nacional. sí, Y sí, Ricardo Montaner. sí, Luego vino, de alguna manera, Franco De Vita, luego vinieron otros artistas que, gracias a las nuevas tecnologías y a las plataformas, es mucho más fácil. Porque hoy cualquiera, antes uno tenía que escuchar la radio onda corta para escuchar lo que se escuchaba en la radio del Caribe y más o menos uno sabe la cosa, ¿no? claro. O alguien te traía una revista, o tú te suscribías a una revista en los Estados Unidos y te llegaba por correo un mes después. Ese tipo de cosas. Pero la mayoría de los artistas venezolanos
sobre todo los audiovisuales, más que los musicales, no sentían la necesidad de internacionalizarse, porque e inclusive el que se internacionalizaba se terminaba yendo, o sea, Claro, se iba y no volvía. claro, claro, Si claro. tú veías, por ejemplo, a un Carlos Cámara, el padre de los Cámara, cómo se fue a México y o sea, México, o sea, la industria mexicana, él no regresó a Venezuela. Tú Ujú. veías cómo una Grecia Colmenares, en efecto, se fue a Argentina y en Argentina se quedó. Tú veías cómo ocurría eso, del que se iba, se iba. Y si regresaba, bueno, el que va para Villa pierde su silla. Entonces, yo creo que eso de alguna manera le terminó causando problemas a muchos artistas. Y tú ves un fenómeno, no solamente en el que se quedó, sino también en muchos de los que se fueron. Porque cuánto artista venezolano con talento se fue de Venezuela y llegó a un país donde no pudo. Claro, O sea, claro. tenía que pelear con los locales, empezar de De cero. cero. Y además Sí, de eso, mira, no, es que yo hice tantas novelas, o yo hice tantas películas, o yo hice no. tantos años en radio, tal. Sí, pero eso fue allá. Aquí nadie te conoce. Entonces, eso quizá también podría ser un asunto, pero más allá de todo eso, yo creo que lo principal está en la insuficiencia ética. Sí, sí, la Yo creo que verdad. lo principal es eso, porque esa famosa frase de los abuelos, ¿no? De ser pobre pero honrado o de arroparse hasta donde llega la cobija, o en mi hambre mando yo, parece ser que en los últimos tiempos eso como que se ha perdido y hay gente a la que no le importa. Igual. Sí, yo te lo juro, yo de hecho hice un video con eso porque de verdad yo entré en shock, de verdad, cuando vi a mis colegas y amigos haciendo eso, me dio mucho dolor, es la verdad. Pero fíjate, quiero hacer una pausa acá porque quiero invitar a todos los guerreros de luz, amantes de la libertad, leones libertarios, que compren el libro de Daniel Lara Farías, Las Tres Patas. Por favor, te lo pido y me vas a decir de qué se trata, Dani, porque quiero decirle a todas las comunidades, porque a mí también me sigue gente de todas las nacionalidades, así que hay que decirles así, che, brother, chamo, pana, vale, amigo, cuate, a comprarla. ¿Dónde lo conseguimos, Dani? Una mesa de tres patas Sí, es mi segundo libro. Yo cuando empecé a escribir el primer libro, que es una fiesta con piñata, sí. me di cuenta de que no, era demasiado para un solo libro y decidí dividirlo en tres. Entonces es una trilogía que se llama Ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. El primer tomo se llama Fiesta con Piñata y el segundo se llama Una mesa de tres patas. En ese libro, Una mesa de tres patas, hago una revisión histórica de cómo se construyó, de cómo llegamos aquí, de todos los errores que se cometieron para llegar a ese fatídico día de 1998 donde la ciudadanía decidió entregarle sin pelear la presidencia a Hugo Chávez y cómo a partir de ese momento la clase política decidió también empezar a constituirse en una oposición falsaria y de esos polvos estos lodos. Ese libro está a la venta a nivel mundial en Amazon. Se puede comprar en Amazon, tanto en versión física como en versión digital en Kindle. Pronto vendrá la versión audiolibro. Fíjate que comentaba algo sobre el público que tú tienes. Yo no sé, yo en estos días le comentaba a alguien que la última vez que fui a Barcelona, por cierto, para cuestiones vinculadas a mi libro, iba en un taxi. O sea que yo no sé si todos los venezolanos normalmente medimos la opinión pública con los taxistas, ¿no? Con el taxista, la señora de la empanada, esa es la verdadera opinión Sí, pública. sí, sí. Entonces yo tengo esa costumbre todavía, ¿no? Entonces yo iba en el taxi y en lo que me monto, yo no sé qué era, estaba pasando algo en ese momento, creo que había ocurrido algo con Pedro Sánchez, acababa de ocurrir algo ahí, como Ok, siempre. Entonces el taxista en Barcelona, ¿no? ¿Verdad? Y el taxista solamente necesitó, bueno, un empujoncito ahí, ¿no? Un empujoncito nada más necesitó. Le dije algo así como, oye, y este juicio con este hombre y tal. Y dice, no, y el hombre se ha explayado a decir todo lo que estaba pasando. Y de repente dice, yo lo que creo que es importante, me dice, yo lo más importante es ver lo que ponen en YouTube tantos canales distintos, para uno informarse y ver distintas cosas, porque los medios no están diciendo la verdad. Y yo quiero contrastar las cosas. Y él me mencionó
a un conductor o a un creador de contenidos en YouTube de España y me dice, allí entrevistan a una chica muy buena que se llama Sabache. Y yo estaba montado en ese taxi de Barcelona. Y yo, sí, ¿cómo? Sí, una chica muy buena, que él la entrevista siempre, que se llama Sabache. Ella es la que está, ella está clara en lo que te ocurre. Yo quería decirle, ay, yo la conozco a ella. ¡Ay, Yo sé qué quién es, bonito! pero ¡Qué bonito! me sentí, yo dije, fíjate, porque yo no le dije a él ni que yo hacía ni nada de eso. Claro, claro, Yo estaba como un pasajero normal. Y él empezó a decir, y yo veo a fulano, yo veo al otro, yo veo a este, yo veo a aquel, porque yo quiero informarme, tal la cosa. Y eso te da una idea que la gente no es tonta. claro. La gente quiere escuchar, la gente quiere saber, la gente quiere ver, y tampoco es que te ve para estar completamente de acuerdo contigo, No, no, sino que quiere saber qué es lo que tú dices, porque ya el rating, ya la pelea no es por el rating. Ya la pelea es por estar informado para yo poder opinar. Por eso es que a mí no me preocupa. No, es que yo no puedo hablar, por ejemplo, yo no puedo hablar qué sé yo, de lo que dijo Petro hoy, porque ya de eso habló Patricia, o ya de eso habló Azabache, o ya de eso habló no sé quién. no, 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 no. porque la gente quiere ver lo que dice Patricia, lo que dice Azabache, lo que dice Daniel, lo que dice aquel, lo que dice aquel, y sacar su conclusión. Y ni Claro, siquiera te dejan un comentario, te ven y punto, para saber cómo. Y normalmente cuando hay situaciones ahí extremas, yo mido, porque YouTube te permite ver los números. Yo sé, yo digo, ahorita está ocurriendo algo, ahorita va a venir un gentío que tenía tiempo que no me veía. Y claro. entonces regresa. Me pasó cuando el año pasado, cuando el 28 de julio, durante todo el mes de julio, yo no estaba en los números, porque en los Mira, números estaban los que estaban en campaña y todo aquello. A partir del 29 de julio, el gentío fue, bueno, ¿qué estará diciendo este desgraciado que yo quiero ver? Yo quiero ver qué es lo que está diciendo él. Le tengo rabia, pero yo quiero ver qué es lo que está diciendo él. es, Vamos a ver. Seguramente lo va a negar todo. Yo le quiero ver la cara a ella. A ver qué va a decir ahora. Y entonces, y uno lo recibe, sí, y uno lo recibe. Y entonces se quedan como que no hayan para dónde ir. Tal, tal. Oye, está siempre diciendo una vaina que me saca la piedra, pero mira, ahí está otra vez. Eso es lo positivo, que sí, la gente pueda ver lo que dices tú, lo que dice el otro y pueda contrastar. ¿Y quién cobra al final? El que tenga credibilidad, porque ahí claro, todo queda grabado. claro, claro, Él totalmente. salió y dijo, el 10 de enero, montado en una guacamaya celestial, llegará y será depositado en Miraflores a las 10 de la mañana con 3 minutos y será anunciado en Radio Rumbo con el bichito este. Claro, claro, Ah, claro. Chin, chin, y chin. eso, exacto, lo que pasa es que no se oye porque eso no permite, Zoom lo silencia. Pero, y no ocurre, ¿quién pierde ahí? Claro, claro. El que dijo que iba a pasar, y además de eso, se puso a descalificar a todo aquel que decía, pero ya va, ¿usted está seguro de eso? Porque no simplemente hacía la pregunta, ya va, pero ¿usted está seguro de que eso va a ocurrir? Ya va, y eso es plausible que ocurra. Entonces, el escepticismo, que siempre es una forma de protegerse a uno de las desilusiones, y que es una invitación que te hacen normalmente los grandes teóricos filosóficos, ¿verdad? De Descartes en adelante, hay que dudar. Bueno, lamentablemente, ese es el que termina con el tiempo, la gente diciendo, coño, que yo recuerde, este tipo nunca dijo que esto iba a pasar de esta manera, sino que dijo que había que esperar. Entonces, Ujú. al final, a Sabache, yo siempre le digo a la gente lo mismo. Yo, por lo menos yo ni vivo del Patreon, ni vivo de la monetización de mi canal YouTube, ni vivo de mis anunciantes. Yo vivo de mi credibilidad. Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Yo De creo hecho, que de eso es que yo vivimos. lo que quería agregar a lo que estabas diciendo es que el mundo cambió.
el mundo cambió totalmente y antes los medios tradicionales te decían que un político era bueno y no, y la gente no tenía forma de refutar. Esto cambió. Cada vez que nosotros vemos un medio tradicional diciendo algo como verdad absoluta, detrás está hoy, en siglo XXI, hay cientos de miles de personas buscando un documento, una imagen, lo que sea para refutar en tiempo real lo que dice ese medio tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se ven las convergencias telemáticas, han quedado al desnudo, vemos noticieros que te bajan líneas, gente pagada que te baja línea y tú lo ves y te desespera, pero hoy tienes la manera de cómo refutar en eso en tiempo real. De hecho, eso es una de las cosas que pasó aquí en Argentina cuando ganó Milei, porque aquí pasaron tres cosas importantes desde mi punto de vista, que es el factor venezolano. Somos más de 10 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso, crimen de lesa humanidad. Los argentinos nos escucharon, nos vieron, pusieron atención. Número dos, el carácter disruptivo de Milei, un tipo que ha hecho de su marca personal, que ha construido a través de años, pero además ha utilizado ese carácter disruptivo para dar cachetadas de conocimiento en cualquier espacio que se le abría. Y esto, y yo te diría que activó esta batalla comunicacional, esta batalla cultural, donde vemos en Argentina un gran despertar de la sociedad. Y número tres, y no es menor, la amplificación del mensaje por parte de los ciudadanos. Ni siquiera te digo influencer, porque influencer es cualquier persona que se dedique o que comience a utilizar sus redes sociales para dar esta batalla cultural. Entonces, yo lo he visto de primera mano este cambio, y siempre hago esta comparación, ¿no? Que para que haya un cambio real se necesita ese despertar de la sociedad y se necesita alguien, por ejemplo, voy a poner el caso de Milei, que viene fuera de la política a meterse en el estiércol de la política, a querer cambiar las cosas desde adentro, que no ha sido fácil, ha sido muy difícil. Me gustaría en otro momento hablar de eso contigo, pero yo lo que quiero llevármelo a Venezuela porque ni tenemos ese despertar en la sociedad, ni tenemos personas con las ideas correctas, y además yo quiero saber cómo ves este sistema venezolano que, y yo lo he repetido mil veces, estamos metidos, a ver, hay una organización criminal con fuerzas adentro, como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas, narcotráfico, terrorismo, colectivos armados, paramilitares, pranes, o sea, estamos hablando realmente de un país tomado por una organización criminal transnacional que además tiene sus franquicias. Como bien dijiste, aquí en Argentina la franquicia es el kirchnerismo chavista, en España el sanchismo chavista, Petro, la presidente de México, y así podemos hablar de toda la región. ¿Cómo ves, cómo se le puede decir a la gente en los medios de nuestras redes sociales a lo que nos enfrentamos todos? Y cuando digo todos, digo no solamente los venezolanos. Yo creo que una, tenemos una gran oportunidad con el tema de la calificación que se ha hecho contra el chavismo. Porque cuando se habla de que el Cartel de los Soles es una organización criminal, que el Tren de Aragua es un brazo armado de esa organización criminal, aquí ya estamos en el camino preciso. Y el camino preciso es que todas esas estructuras van a ser calificadas también como organizaciones criminales. Entiéndase, el propio PSUV, las VC, los CLAP, los partidos vinculados, inclusive la oposición falsaria. Siendo así las cosas, yo creo que el siguiente paso es que todo ciudadano venezolano que tenga ya la posibilidad legal en el país en el que se encuentra asentado, bien sea porque ya es residente permanente o porque ya es ciudadano o porque ya tiene derecho a voto en el país en el que se encuentra, debemos dejar de hablar de si los Estados Unidos está o no preparados para actuar de tal o cual manera contra el régimen chavista, y tenemos que nosotros los venezolanos empezar a actuar en los sitios donde estamos fuera, los que estamos fuera, en contra del reconocimiento de ese régimen como algo distinto a una organización criminal. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si el chavismo es una organización criminal y a su cabeza está un capo del narcotráfico, que es Nicolás Maduro, no se puede tener embajadores ante ese régimen criminal, ni se pueden aceptar embajadores de ese régimen criminal.
Tienen que ser expulsados de todas partes del mundo todo el personal diplomático. Tienen que ser cerradas todas las oficinas de empresas u organizaciones vinculadas al régimen criminal. No se puede permitir la presencia de ese régimen criminal en foros internacionales ni en organizaciones intergubernamentales de ningún tipo. Debe empezar a señalarse familiares de los capos y de los vinculados a esa cuestión. Tienen que ser expulsados de los países donde están asentados. No, que yo no lo trato, que hace mucho tiempo que no me interesa. Devuélvete para Venezuela y lo ignoras allá. Pero Claro, fuera no puedes estar. O sea, ese tipo de claro. cosas tiene que empezar a ocurrir. Tienen Sí, que empezar a ver ciudadanos con derecho al voto en Argentina que empiecen a escribirle a, a sus gobiernos o a sus estructuras. ¿Por qué se permite? Hay una tipa kirchnerista que está en Venezuela, de estas que se fueron a que la mantuvieran allá, que su labor es vigilar y perseguir a los transportistas en un terminal de autobuses para obligarlos a que cobren perseguirlos, quitarles el autobús, todas esas cosas. La tipa graba esos videos y saca esas cosas. ¿Cuál mm, es el planteamiento con esto? Esa señora sigue teniendo la ciudadanía argentina muy tranquila por ahí. Ella no puede ser encausada en Argentina por ser parte de una organización criminal. Yo creo que sí. Debería, por ejemplo. por ejemplo. ¿Qué pasa aquí en Europa con todos esos embajadores que están por aquí regados? ¿Qué pasa en los propios Estados Unidos con tanto familiar de personajes por ahí muy tranquilos, tanto venezolanos huyéndole al encuentro, aunque estén legalmente residenciados en los Estados Unidos, huyéndole al encuentro con alguna patrulla de las autoridades migratorias, mientras andan unos bichos podridos en dinero montando negocios por las cuatro esquinas con el dinero mal habido de las actividades del narcotráfico en Venezuela? Vinculados, relacionados, amigos, vecinos, compadres, etcétera, lo que sea. Y así en toda parte del mundo. Yo creo que a eso hay que apuntar. Sí, Hay que empezar a actuar como ciudadanos en función de eso y empezar a escribirle a los alcaldes. Si usted sabe que hay alguien que tiene un negocio y está vinculado con el escríbale al alcalde y diga cómo es posible que esta organización criminal y es lo que, a lo que hay que ir avanzando. Yo pienso que en efecto el llamado a la oración debería ser ese. Y más allá de porque siempre se pregunta, bueno, ¿y tú qué propones? Que esa es la gran fórmula para descalificar la opinión, ¿no? Bueno, ¿y tú qué claro, propones? Nada, claro. bueno, yo tengo unos cuantos años en los medios ya, ¿no? Sí, un montón. Y además de eso, hago un programa diario y tengo dos libros escritos. Entonces, a mí no me pueden venir a preguntar qué propongo. Claro, A mí en todo caso me pueden venir a decir que no están de acuerdo con lo que propongo, claro. pero no me pueden preguntar qué propongo. Pero si me vuelven a, si me empujan mucho ahorita y yo qué propongo, digo, bueno, ¿usted cree de verdad que los Estados Unidos está preparando una acción directa contra el régimen de Maduro? Perfecto. ¿Y cómo se prepara usted? ¿Qué va a hacer usted? Esa es la gran pregunta. Pues dice, no, porque es que esto está pasando gracias a que María Corina hizo, esto está pasando porque fulano hizo. Bueno, está muy bien, lo que usted quiera, lo que usted quiera, lo que usted Sí, sí, piense, sí. todo el mundo la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué está dispuesto a hacer usted por la erradicación del chavismo en Venezuela? Claro, Porque de eso es de lo que se trata, claro. de erradicar el chavismo de Venezuela. Aquí yo le respeto a todo aquel que siente de verdad que aquí cae el chavismo y regresan a Venezuela inmediatamente. Hay gente que lo piensa de verdad y que lo quiere hacer y está muy bien y me parece que eso es loable. Pero al mismo tiempo habría que pensar, ¿usted quiere regresar a construir una nueva Venezuela o usted quiere regresar a vivir en una Venezuela sin normas, sin ética y sin moral como la que teníamos antes y que nos llevó al chavismo? Es que ahí hay un problema enorme, Daniel, y no me vas a dejar mentir. O sea, desde el 58 hasta la fecha, todos los gobiernos han sido de izquierda en Venezuela. Hemos pasado de socialdemocracia, socialismo democrático y ahora el nefasto socialismo del siglo XXI. Entonces, todo el semillero político en Venezuela es de izquierda. Mira, de verdad que a mí se me revuelve todo cuando veo a los opositores políticos venezolanos embanderándose de la libertad de Venezuela en los diferentes países con un dinero que no saben justificar, viviendo pero como reyes
y utilizando a esa diáspora para sus objetivos. A mí me parece ideal lo que acabas de hacer, de decir, para señalar con mucha fuerza a esos embajadores interinos que quedaron en el mundo, que lamentablemente, y aquí voy a la oposición política venezolana, vemos cómo nos dicen que tenemos que confiar en los mismos que nos han estafado estos 26 años, que nos han robado, nos han estafado la esperanza. Decirle, no, no se metan en Venezuela porque no queremos intervención, perdón, Venezuela necesita una liberación. Y escuchar a Edmundo González el asunto de la reconciliación. A mí, de verdad, a mí se me revuelve el estómago. Yo no sé, yo respeto mucho la esperanza de la gente y entiendo que mucha gente pone la esperanza y la ficha en una persona. Y eso para mí está mal desde cualquier punto de vista, porque esos políticos que están ahí primero trabajan para nosotros y nos estafaron, nos robaron, nos mintieron. Entonces, hágame usted el favor de estar aplaudiendo a esa gente en vez de exigir con toda la fuerza lo que nosotros queremos, que es la verdadera libertad de Venezuela. Y aquí pongo la interrogación, la gran interrogación, porque yo veo a todo el aparato comunicacional de la oposición política venezolana señalando a Narcolás más burro, que con Narcolás más burro vamos a sacar a la tiranía asesina venezolana, y resulta que Narcolás más burro es la etiqueta visible de ese sistema criminal. ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, yo creo que te quedas corta cuando dices que a partir del 58, porque, y además de eso tenemos otro grave problema. Mm, Es que Venezuela termina siendo, lamentablemente, lo que tenemos hoy, en efecto, desde mi punto de vista, el chavismo no es otra cosa que la degeneración del sistema anterior, la fase de putrefacción del sistema anterior. El chavismo no inventó la corrupción, el chavismo no inventó el narcotráfico, el chavismo no inventó al cartel de los soles. Y cuidado, y me he hecho esa pregunta en los últimos días con mucha insistencia. O sea, ¿el mm. chavismo no creó el cartel de los soles o el cartel de los soles creó al chavismo para tener una fachada política? Ahí hay que revisar eso. En algún momento nos daremos cuenta cuando se escriba la historia y nos dé tiempo de hacerla, ojalá, de hacerla y de leerla. Pero cuando tú revisas la gran mayoría de las situaciones con las cuales el chavismo actúa, la, el tema del rentismo petrolero, de que el dinero se reparte desde el poder, eso no lo inventó el chavismo. El chavismo lo utilizó. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que antes, en el periodo del 58 al 98, el reparto de la renta para el establecimiento de una hegemonía se hacía de una forma más consensuada y compartimentada, de forma tal de que con esa mentalidad caribe nadie se quedara con todo, sino que para todo alcance. Y bueno, no importa que ganen los copellanos, a los adecos tampoco es que los van a matar, y si ganan los adecos, bueno, le van a dejar algo a los copellanos. Ah, y aparecieron los masistas, vale, bueno, le damos algo ahí también a ellos. Bueno, y hay unos por ahí pequeñitos, bueno, dales algo a ellos también. Y nadie se quejaba del sistema porque todo el mundo recibía su parte. ¿Qué hizo el chavismo? El chavismo continuó con el reparto y la compra de conciencias con el dinero de la renta petrolera, pero para la construcción de una hegemonía única. Pero esa hegemonía única donde ellos cambian la regla principal de juego, no es que nos vamos a alternar en el poder, no. Es que el chavismo se queda con el poder y ustedes se quedan en el rol de opositores y Mm, cada quien cobra lo que le corresponda. exacto. Entonces, el gran problema está en el derribo de eso. Por eso es que a mí me preocupa mucho cuando no, no, porque tenemos que, éramos felices y no lo sabíamos. Y entonces, oye, un momentico ahí, ¿no? Revisemos los libros de historias con los cuales se enseñaba historia en Venezuela antes de la llegada del chavismo y encontraremos muchas de las respuestas por las cuales nosotros ignoramos tantas cosas que permitimos que entrara el chavismo por la puerta grande de la elección del 98. Claro. Aquí en los libros de historia de Venezuela, de historia contemporánea de Venezuela, no se le explicaba a los estudiantes de octavo y de octavo grado, ni a los estudiantes de cuarto, de primero y segundo diversificado, no se les decía que en Venezuela hubo una guerra de guerrillas. De eso no se hablaba. Ni se decía que esa guerra de guerrillas fue auspiciada desde La Habana. Ni se decía tampoco que el Estado venezolano, con el apoyo logístico y militar de los Estados Unidos, derrotó a la invasión cubana en Venezuela con esos infiltrados, con esos vendidos comunistas
venezolanos que se pusieron al servicio de la agenda en medio de la Guerra Fría en contra de la democracia. Eso no se cuenta en la historia. Y entonces, como tú no cuentas eso en la historia, no comprendes lo que ocurre. Por ejemplo, todo el mundo, o sea, el relato sobre Jorge Rodríguez, padre, todo el mundo lo sabe en función de lo que cuentan los derrotados en la guerra de guerrilla. Es decir, a Jorge Rodríguez lo mataron. Pero nadie dice qué hacía Jorge Rodríguez, padre. Nadie dice a qué se dedicaba. O sea, si tú escuchas la narración de la muerte de Jorge Rodríguez, padre, tú de verdad piensas que era un señor que estaba parado en una esquina, llegó la policía, se lo llevó y lo mató. O sea, porque no te cuentan la historia del tipo. No te dicen que él había sido adeco. No te dicen que él se fue en la División de Acción Democrática a la creación del MIR. No te dicen que él se fue a la guerra de guerrillas. No te dicen que él luego participó en una división del MIR y se constituyó junto a otros dirigentes en la Liga Socialista y que esa Liga Socialista luego salió a secuestrar gente, a extorsionar, a matar policías por la espalda y todo lo demás, y que en una de esas acciones secuestraron a un tipo que era de los Estados Unidos, que era presidente para Venezuela de una transnacional llamada Owens, Illinois, fábrica de vidrio, y que estaban pidiendo una millonada por el rescate de ese señor y que este tipo iba a cobrar el rescate porque él era uno de los secuestradores y lo agarró la policía. Y unos policías por razones que fueron debidamente esclarecidas en el juicio, porque hubo un juicio, Ujú, estos policías fueron debidamente procesados y se demostró en juicio que estos policías habían abusado de su poder y habían asesinado a un secuestrador y fueron presos los policías y cumplieron la condena completica. Si tú no entiendes, si a ti no te encuentran esa historia, sino que te dicen nada más que a Jorge Rodríguez lo mataron, entonces tú terminas pensando, pobrecito Jorge y de él sí, ellos les mataron a su papá. No, ningún pobrecito. Su papá era un secuestrador, un guerrillero, un asesino de policía y murió en su ley. Y los policías que lo mataron, que eran unos malandros también, terminaron presos y pagaron su pena. ¿Dónde están los policías que mataron al concejal Albán, que lo lanzaron desde el piso 10 del edificio del SEBIN? ¿Dónde están los delincuentes que asesinaron al capitán Acosta Arévalo? ¿Dónde están los delincuentes que asesinaron a Oscar Pérez y sus combatientes después que se había rendido y dejó constancia de su rendición? Y aún así lo asesinaron con tiros de gracia en su cuerpo además. ¿Dónde están los asesinos del chavismo? No, 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 o sea, no existen. Parece que toda esa gente, todas esas víctimas se suicidaron. Siendo así las cosas, en efecto, a mí me preocupa muchísimo cuando aquí se habla bueno, de que salimos de Nicolás y ya, o sea, salió el sol y entonces aquí sale el sol de los Teletubbies y entonces salimos todos a bailar en medio del campo y todo se claro. acabó. Mire, además de eso, una cosa que yo siempre he criticado, yo no me caso con ningún político. Yo le criticaba mucho a la gente que estaba con Milei, sobre todo a Milei en particular, que Ujú, hablaran de que, bueno, de que aquí no, o sea, aquí se van a acabar los subsidios, se va a acabar todo eso, sacar todo eso, y aquí hay que hacer una nación de empresarios. Está muy bien, eso a mí me parece maravilloso, pero si una persona está comiendo de la basura, usted no vaya a decir, mire, usted no puede comer de la basura porque la basura es un bien público. Usted tiene que ir a crear un precio. Vaya y crea una empresa. Porque esa persona está comiendo de la basura, quién sabe desde hace cuánto tiempo. Y no sabe ni siquiera. O sea, está en lo último de la degradación como ser humano. claro. Yo Allí, en efecto, claro, hace falta algo que tú claro. comprendas que, mira, lo primero que va a ocurrir en Venezuela, Sabache, y te lo digo de verdad con todo lo que yo recibo a través de las redes y a través del WhatsApp que tengo para mi programa, etcétera, etcétera, lo primero que se va a necesitar en Venezuela a la caída del chavismo, no, no, o sea, no, son tres cosas de forma masiva. Ujú, Más que desplegar, no solamente desplegar, bueno, unas fuerzas de contención para todo ese poco de delincuentes que están allá adentro, sino que sí. tienes que desplegar por todo el país, bueno, comedores móviles Sí, sí, no, eso, aquí hay, y ambulatorios, porque la sí, gente se está muriendo con enfermedades que son perfectamente curables por falta de medicina y de atención médica. Eso es una sí, realidad. sí, sí, sí. Bueno, fíjate, yo quería, por favor, permíteme decirte esto de Sí, mi ley, porque hay mucha tergiversación. A ver, los medios de comunicación internacionales, la gran mayoría son de izquierda y amplifican un mensaje
a ver, viste, medias verdades, tergiversan la verdad, o sea, inventan, o sea, la verdad es un desastre. Yo que lo veo y que vivo acá y que tengo acá 26 años y sé el trabajo que le está costando a Milei llevar las ideas adelante porque además tiene minoría en el Congreso, yo te puedo decir y aprovechar esta oportunidad que estoy hablando contigo para decirte que Milei jamás ha dicho que le iba a quitar la comida a nadie. De hecho, No, Milei no, no, yo no me quitó, refiero a eso, me no, refiero al tema del combate a los subsidios sí, y el combate a las ayudas bueno, como algo, no, todas las ayudas son producto del socialismo, son limosna, etcétera, y hay que no, no, eliminarlo. no, pero Fíjate, déjame, fíjate, algo que pero toca al tema artístico y cultural, y discúlpame, déjame, que es el tema, déjame redondearte para que sí, entiendas lo que te voy a ajá, decir. Aquí se hicieron los gerentes, el kirchnerismo chavista colocó los gerentes de la pobreza, ¿ok? Estos gerentes de la pobreza se robaban todo el subsidio que el Estado les daba y condicionaban a esa persona humilde que sufre de hambre, hasta con abusos sexuales por que les dé un pedacito de ese dinero. Apenas llegó mi ley, quitó a todos sus gerentes de la pobreza, le está llegando la plata directamente a las personas, por supuesto les llega mucho más. Hoy los ha quitado la esclavitud que estaban viviendo, pero además de eso correcto. hizo un ministerio que se llama Ministerio de Capital Humano para ocuparse de las personas que están con esas necesidades. Por eso te digo, yo sé que los medios en el mundo están amplificando mensajes contra Milei, contra el mismo Trump, contra un montón. Yo, no, yo por Trump no pongo las manos en el fuego porque no estoy allá, pero sí acá estoy viendo una persona que está llevando las ideas de la libertad, reducir el Estado a su mínima expresión, que nada más se dedique a lo que es, pero sin abandonar jamás al necesitado. Al contrario, para que sepas, Milei sacó a más de 12 millones de personas de la pobreza en año y medio, lo que nunca había hecho ningún gobierno acá en Argentina. Mira que tengo Bueno, 26 por años. supuesto, porque Sí, mi ley tiene a su favor una cosa en particular, que no es sí. socialista. No, 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 para nada. Y el socialismo no necesita que existan los pobres porque si no desaparece. Exactamente, Porque los exactamente, socialistas lo que quieren es representar a los pobres. Quieren ser los exactamente. representantes de los pobres. Si desaparece la pobreza, no van a tener a quien representar. Claro, Ese es el gran drama de la socialdemocracia mundial. claro, Que se claro, demostró que en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico de las sociedades capitalistas permitió que la pobreza se fuese reduciendo de una forma ostensible en la mayoría del mundo. claro, Y claro, por eso en efecto, la socialdemocracia perdió toda bandera y termina abrazándose entonces a los nuevos proletarios, claro, que son cualquier minoría que haga ruido para los efectos de las necesidades de esa izquierda. claro. Pero yo que Sí. sucumbir ante la propaganda que existe en contra de cualquier cosa que haga mi ley, porque Mm. cualquier cosa que haga mi ley será visto mal en los medios. Sí, todo el culpable es Milei, No, ¿viste? no, no, cualquier cosa. Pasa cualquier No, cosa, no, cualquiera, total. Es Milei, es No, no, una no, cosa tremenda. es mi ley. Pero eso no, o sea, yo desde el principio me preocupé muchísimo por algunas de las cosas que planteaba mi ley, porque para empezar, Sí, sentía que el grave problema que tienen personajes como Milei, que son en efecto outsiders de la política, sí, es que creen una cosa es lo que dicen allá en el sur, una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola. La gran mayoría, cuando uno habla con dirigentes políticos o con personas que entraron a la política en labor de gobierno en situaciones gravísimas, cuando tú hablas con un Miguel Rodríguez de Venezuela, que fue el diseñador del programa de ajuste de Carlos Andrés Pérez. Cuando tú hablas por ejemplo, yo recuerdo unos relatos que hace un socialista, pero me parece importante citarlo, que es Felipe González, y lo cito a él porque es una transición, pues, o sea, él llegó a un país a gobernar un sistema del cual él no formaba parte. ¿Qué sí, es lo que ocurre? Que nunca tienes toda la información exacto. hasta que llegas al palacio. Sí, 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 Cuando llegas, es que te das cuenta de que lo que tú veías de afuera no es igual desde adentro. Yo siento que uno de los graves escollos que tiene mi ley
es que de verdad él cree que él está enfrentando una organización política. El kirchnerismo, el socialismo del siglo XXI no es una organización política, eso es una organización criminal. Cuando yo vi hoy que al periodista Feynman lo cayeron a golpes saliendo de la emisora en la que trabaja, un sindicalista del kirchnerismo, porque un sindicalista del kirchnerismo se atreve a caer a golpes a un periodista porque lo critica? Porque son violentos. Por una Son, simple y sencilla razón, porque sabe que no le va a pasar nada, claro, porque sabe que no le van a devolver la cachetada, claro. porque sabe que están frente a unos pacifistas, porque aquí la izquierda glorifica la violencia cuando está en la acera de la oposición, pero cuando están en el gobierno, la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Sí. Y aquí el poner la otra mejilla, como no, es algo muy cristiano, pero con unos criminales no te sirve poner la otra mejilla porque te la rajan dos veces. Entonces, mi gran preocupación es en efecto esa. Cuando yo veo a Milei, por ejemplo, uno de los grandes planteamientos, no, no le vamos a dar ni un centavo a nadie para que esté haciendo cine, ni para que esté haciendo, no se va a hacer, no hay más subsidio para la cultura y tal, no sé qué. Y yo me ponía a pensar en el asunto y yo dije, ajá, muy bien. El gobierno de Milei no le va a dar ni un centavo a aquellos que quieran hacer cine y tal y todo aquello. ¿Y entonces quién se los va a dar? Nadie. Te voy a explicar. ¿Estás segura? Sí, 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 porque es que ¿Estás segura de que sí, no va a haber dinero de la izquierda mezclándose en organizaciones y en sponsors y en patrocinantes para financiar una claro. maquinaria mediática en contra de los valores que quiere derribar, que quiere construirse en una nueva, A- en un a- nuevo país? Yo a- estoy convencido de que el dinero del narcotráfico financia a esta seguro, gente. Yo estoy sí, sí, convencido de que el dinero de sí, Soros financia a esta gente. sí, sí, sí. Entonces, decir, no le vamos a dar un centavo a nadie, y no sería mejor decir, no, va a haber un fondo público para financiar y va a ser debidamente vigilado. Y por supuesto, usted no puede venir aquí a hacer una película glorificando al Che Guevara, Bueno, porque vamos, no le vamos a dar ni un vamos, centavo a vamos eso. al punto. Milei da la batalla comunicacional, ¿ok? Y eso produce una reacción enorme y esa batalla cultural es lo que ha despertado a una sociedad. Justamente hoy hay una gran polémica en redes sociales con respecto a eso, porque Milei viene diciendo que el arte no necesita ser financiado por el Estado, que el arte se puede financiar con sponsor y con iniciativa privada. Y Eso es justamente bellísimo, eso me parece maravilloso, pero es mentira. y es justamente hoy uno de los Es grandes mentira, actores, uno de los es grandes, mentira, pero déjame es decirte, mentira, pero déjame es decirte, mentira. En el mundo real, en el mundo real, en el mundo real es la mentira esa fase vache. superior de la izquierda es el Es el crimen. crimen, aquí Mira, ahí está, está, la mira, la fase fase superior de la izquierda es el superior. crimen. Es mentira. Y te voy a decir No, por qué es no, no, mentira. pero Porque lo deja, que va a ocurrir es que no va a haber dinero del Estado para financiar proyectos sí, donde se haga el combate a la agenda de la izquierda. Pero la izquierda siempre tiene dinero porque es criminal tener el dinero del narcotráfico, tener el dinero de Soros. sí, sí, Entonces lo que de estás es hecho, abandonando la posibilidad de sí. crear un combate cultural desde las instituciones del Estado que no dependa del discurso de izquierda. Claro, lo que ha empezado a hacer Milei es auditoría de todo. Y en esa No, eso es maravilloso. auditoría de todo está sacando todo lo que hoy no, a ver, porque cuando tú pones la cuestión de la cultura y tú dices, ay, la cultura tiene que sostenerse, no estamos pensando en que falta comida para niños y hay que sacar de la pobreza a mucha gente. Sin Entonces, duda. Milei lo que ha dicho y ha dado la batalla y lo ha vuelto de verdad a una cantidad de artistas que dependían del kirchnerismo chavista, los están desnudos delante de la gente. Hoy se ven como personas que no les importa nada, sino que los subsidia el Estado y por supuesto les haga propaganda al Estado kirchnerista chavista. Por supuesto que cuando se les quita este tipo de subsidios están, bueno, vomitando Lo fuego. que pasa es que, claro, lo que pasa es que de alguna manera se ve siempre y se habla de que te den dinero para hacer una película y entonces, ajá, tú te den dinero para hacer una película. Pero fíjate tú lo siguiente, por ejemplo, ¿a ti no te parecería importante que nosotros conociéramos la historia real de nuestros países? Y Claro, que esa historia real de nuestros países, claro. que se escriba una historia real de nuestros países y que ese libro se escriba y que el Estado financie la distribución gratuita de ese libro en todos los hogares.
Es que se necesita la iniciativa privada para Qué eso. tiene eso? No solo de pan vive el Déjame, hombre, déjame no solo de pan vive decirte, el hombre. pero Tú fíjate, sabías, por ejemplo, tú aprendiste en pero Venezuela, que hay déjame gente que no hablar. lo sabe, tú aprendiste en Venezuela, en la escuela no nos enseñaban no solamente el Yo, himno de Venezuela, sino sí, el pero himno al árbol. bueno, yo soy Y un te artista llevaban y te que mandaba, el nunca, Estado venezolano te mandaba aquí para toda esta Greta y esta poco de gente sí, estúpida aquí ambientalista. En Venezuela se celebraba el Día del Árbol y el domingo anterior al Día del Árbol, sí. en toda la prensa nacional, el Estado venezolano financiaba que venía encartada una revista del Ministerio del Ambiente con una semilla de un árbol para que cada venezolano sembrara un árbol ese día. Bueno, Eso, pero en fíjate, tuvimos el primer Ministerio del Ambiente del mundo. Fuimos bueno, pioneros en eso. pero fíjate que ver esto, porque fíjate, aquí cuando se le dio subsidio a mucha gente de la cultura, resulta que estrenaban películas donde habían 75 espectadores, a veces hasta 3 o 4, y resulta que cobraban una millonada, o sea, se robaban el dinero. En cambio, hoy uno de los actores más importantes de Argentina, como Franchella, resulta que hizo junto a un grupo de gente con iniciativa privada una película que además te la recomiendo, ojalá que la veas en algún momento, que se llama Homo Argentum. Ahí Homo, la tengo Homo marcada, sí. Argentum. Bueno, cuando la veas, porque parece que hay una crítica ahí a la agenda woke, pero este señor, junto con ese equipo, con iniciativa privada, bueno, rompió el récord de asistencia aquí en el país y se perfila como una de las mejores películas realizadas acá, todo con iniciativa O privada. sea, que Entonces, tú estarías en desacuerdo con un gobierno que subsidie la publicación de la letra del himno al árbol y la distribuya en todas las escuelas de forma gratuita. no, pero es que ya ahí Eso es entramos, cultura. claro, la cultura es muy amplia, entramos en la, Eso. en la Entonces no se educación. trata nada más El del tema tema, del cine. claro, pero en esa educación que le corresponde al Estado, no puede haber adoctrinamiento. Lamentablemente los En toda estados, educación hay adoctrinamiento. Lo que pasa es que el adoctrinamiento tiene que ser consensuado, porque si no, o es que tú crees que cuando nosotros nos ponían de niños a izar la bandera nacional y a cantar el himno y no había adoctrinamiento. Ya había un adoctrinamiento. ¿Qué pasa? Que era un adoctrinamiento consensuado. No era un adoctrinamiento donde te ponían a cantarle al Che Guevara, ni te ponían una foto de Chávez, ni te ponían claro, una foto de Rómulo Betancourt, ni una foto de Rafael Caldera. Aquí te claro, enseñaban el himno nacional, lo que te unificaba, y te enseñaban que había una flor nacional que era la orquídea, y te enseñaban que había un árbol nacional que era el araguaney, y te enseñaban además la cultura local del estado en el que tú estabas. de Eso también es hecho, cultura. Y ahí hay una doctrina. Lo que pasa es que es una doctrina consensuada, pero no ahí una doctrina impuesta desde el Pero poder. ahí hay un problema, Daniel, ahí hay un problema que tenemos décadas y décadas y décadas infectados de socialismo a través de los principios de Gramsci, metiéndose justamente en la educación, en la cultura, en las películas, en los libros. Claro. Entonces la vida, para ¿Y mí, tú crees que eso se va a acabar quitándole los bueno, subsidios? ¿Y que la izquierda se va a rendir? pero para mí, si se va a subsidiar algo de la educación, tiene que ser con los dos ojos, hay que mirar la vida con los dos ojos, No, lo no que debe solo con hacer, el, lo que no, debe no haber, con no, el, sin no con duda, lo que tiene que haber. el ojo izquierdo nada más, no. No, no, tiene Por que eso haber, hay no, que que tiene que haber un desmantelarlo. nuevo consenso, tiene que haber Sí, un consenso social real sobre lo que en realidad amerita. sí, Aquí hay que revisar nuestro concepto nacional, de nación. claro. O sea, Pero aquí, mira, pero que fíjate tú lo siguiente, que aquí sí, mucha gente, ustedes los liberales y los libertarios, conservadores y los libertarios. libertarios y todo aquello, fíjate tú lo siguiente, que es Sí. algo, es algo que le molesta muchísimo a los dos. A mí me encanta porque se molestan tanto los adecos como los perejimenistas. Ajá, que. Bueno, Betan, yo soy escúchame, libertaria. Sí, está sí. bien, no, Pero no te molestes, no, ya va, no, déjame entrar, déjame entrar. no Mira. me molesto para nada, si me ¿Por encanta qué el debate. razón? ¿Por Sí, qué razón sí. Rómulo Betancourt y Pérez Ujú. Jiménez se pusieron de acuerdo para tumbar un gobierno? ¿Qué fue lo que unificó a esos dos personajes tan disímiles para decir, ok, no, vamos a tumbar un gobierno? Que los dos eran nacionalistas Mm, y formaban parte de la misma generación que tenía una grave preocupación contra el imperialismo yanqui. claro. Estás escuchando, ¿no? Claro, Pérez Jiménez, pero Pérez viste, Jiménez y Betancur. el ¿Por adoctrinamiento. qué? No, Sí. no, 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 no. ¿Por qué? Por el tema del petróleo. Y tenían razón los dos. ¿Por qué? Porque para la época de ellos, las transnacionales petroleras en Venezuela, en efecto, con unas leyes laxas y con unos gobiernos laxos, tenían
amplias ventajas y lo que se decía era, oye, se están llevando el petróleo es un recurso natural no renovable y ¿qué le está quedando al país de todo esto? Y ahí es donde surge la teoría de Arturo Larpietri, que había que sembrar el petróleo y empezó todo ese movimiento y por eso estos tipos eran unos nacionalistas, que después cada uno tomó su camino y todas sus cosas y tal, pero hubo cosas que no se cambiaron. Por ejemplo, es precisamente durante el gobierno, el famoso trienio ADECO, del 45 al 48, donde se empieza a crear esa cultura, esos símbolos nacionales del árbol, del ave nacional, de la flor nacional, la cuestión y eso no lo rompe Pérez Jiménez. Eso Pérez Jiménez lo continúa. E inclusive, ¿cómo se llamaba el perejimenismo? No se decían perejimenistas, se decían nacionalistas. ¿Y qué hacían? Promover la cultura nacional a través de artistas como Magdalena Sánchez, Adilia Castillo, Rafael Montaño, el Sí, Sabanero claro, Costeño, claro. las danzas nacionalistas Venezuela de Yolanda Moreno. Es decir, allá había una significación. Y cuando se va Pérez Jiménez, ¿se acabó con eso? No, porque eso trascendía, porque estaba consensuado en la sociedad y terminan siendo nuestros símbolos. Y la gente no dejó de escuchar joropo porque Pérez Jiménez se fuese en la vaca sagrada, porque no tenía que ver una cosa con la otra. Claro, Entonces, entiendo. allí es donde vamos. ¿Cuáles son ahorita entonces nuestros símbolos? Cuando tú te das cuenta de que aquí, inclusive desde el punto de vista musical, esta gente no ha creado nada. Bueno, hacia allá hay que avanzar. Pero si tú vienes y dices, no, aquí nosotros no vamos a meternos en eso porque eso no es libertario. Estarle diciendo a la gente, ¿qué música va a escuchar? Ah, bueno, prepárate porque vas a tener a la nueva trova cubana, Sí, a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés es como himno que, nacional. ¿Tú sabías que el sí, himno nacional ahorita que se escucha en Venezuela, chica, esta cosa tan asquerosa que ha hecho el chavismo, que sí, en los actos públicos en Venezuela la versión del himno nacional que se pone no es cantada por la coral ni por el Orfeón Universitario, sino una versión cantada por Chávez? ¿Tú sabes lo que eso claro. significa? No, no, es ¿Tú sabes la asqueroso. barbaridad que eso significa? No, eso es Que asqueroso, tú le preguntes a un asqueroso. muchacho ahorita cuáles son las capitales de los estados de Venezuela y no se las sepa. Claro. No, no, eso Cuando es tú entras en asqueroso, eso, estamos asqueroso. perdiendo. Ya el problema no es haber perdido el país. El Claro, problema es que perdamos la nación, que es peor. Los símbolos nacionales los hemos perdido. ¿Y cómo se va a lograr rescatar eso? claro, Permitiéndole al mercado que decida si vamos a escuchar esta canción o esta canción, o enseñando en las escuelas que nosotros tenemos unos símbolos nacionales y después la gente decidirá, bueno, pero que sepa cuáles son nuestros símbolos nacionales, que sepa cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra música, cuáles son nuestros artistas, cuál es nuestra historia, y que sabiendo eso decida, claro. mira, muy chévere la fulía, muy chévere el tamunangue, pero a mí me gusta el reggaetón. No pasa nada, pero lo Claro. sabes. No, no, los símbolos patrios son los símbolos patrios, eso es de verdad, ya va para mí mucho más allá. Yo lo que te quería comentar, para que sepas dónde estamos situados los libertarios, mira, a la izquierda no le No, importa. yo lo que quería era darle sabor a este programa. No, pero por favor, ya ese sabor a mí me encanta, a mí me encanta. Pero mira, la izquierda no le importa con quién te acuestas, pero sí con quién haces negocio. A la derecha no le importa con quién haces negocios, pero sí con quién te acuestas. Al liberal libertario no le importa ni con quién te acuestas, ni con quién haces negocios, siempre y cuando sea bajo la ley y consensuado. Lo que sí está pasando hoy, ¿Y tú crees que mi ley es Daniel, libertario? ¿Y mi sí, ley es sí, libertario? totalmente, totalmente ¿Estás libertario, segura? segurísima. Lo que pasa es que cuando Y se... Bukele? ¿Y Bukele? No, Bukele no. Para mí Bukele ¿Bukele no es libertario? es socialista. No, no lo es. Para mí Bukele y mi ley son expresión de lo mismo. No, no, para nada. Sí, sí, sí Por lo eso, son los ay, me dos. encantaría tener un programa, yo no sé, pero te voy a comprometer porque me No, encantaría no, discutir todo son esto con... expresiones exactamente de lo mismo. No, 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 para nada, para Estoy nada. escribiendo, Mira, te voy a dar una Bukele, primicia, te voy a dar una pero primicia. déjame decirte para que lo Escúchame, para pienses. darte la primicia, pues te voy a dar la primicia en tu programa. Dale, Estoy escribiendo sobre eso. estás escribiendo eso. Voy a Bueno, sacar un libro sobre por qué Milei y Bukele son expresión de lo mismo. bueno, pero por favor, antes que lo termines, tienes que echar una conversa conmigo porque hay muchas cosas. Por Claro. ejemplo, Bukele es el Estado presente. Milei es retroceder el Estado, bajar impuestos para que cada uno tenga más plata en el bolsillo. Esto es muy importante. Y te digo por qué. Porque la justicia social que impulsa el señor Bukele es una injusticia social como los grandes socialistas del mundo. Recuerda que Bukele alabó en videos a Castro. Bukele habló en su segundo mandato, cuando recibió el mandato, habló del Estado presente. Para mí, para un libertario, es... Ahora,
con respecto a Milei. Son expresión de lo mismo, porque los No, dos son yo no lo veo. simple y llanamente, son expresión de lo mismo. Mira que Son yo, caudillos. yo me he peleado con Milei y libertarios con Bukele. eso. Ajá. Milei, Yo no veo a Milei Bukele, un caudillo. Uribe, Yo no lo veo un caudillo a Milei. bueno, pero no le ve el peinado. No, pero él siempre se peinó así. Es como que me digan a mí, Exacto, exacto. yo siempre estoy descotada. Ah, no, me lo No. pongo para. Me explico, me explico. Inclusive desde el punto de vista de la imagen, ellos juegan con Siempre la fue figura del así. caudillo. Lo que pasa es que Siempre fue así. Lo Sí, que pasa es que El Salvador no es Argentina. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos Hispanoamérica desde la independencia, hemos sustituido las instituciones que eran las que mantenían sí, el control del poder, las hemos sustituido, o las sustituimos en su momento, por la figura de un hombre fuerte, que es el que sí, pone orden en medio del desorden de la sociedad. Y cada vez que hay un desorden en la sociedad, nosotros culpamos a la ausencia de un hombre fuerte, hombre siempre, hombre. Fíjate tú, y eso también tiene una explicación. Si tú le preguntas a un muchacho venezolano de hoy, o a un muchacho inclusive de los Estados Unidos de hoy, pero vamos a Venezuela, que un muchacho que haya nacido en el 98 y tú le preguntas qué es un político, él no te va a identificar el ejercicio de la política como algo distinto a un tipo que tiene todo el poder y que se para frente a una cámara a insultar a todo aquel que no piensa como él y que si se lo consigue en la calle lo mata. Porque eso es la política hoy, política entre comillas, en Venezuela. Ahora vámonos para atrás. Este muchacho que se llamaba Simón Bolívar a los 16 años, este muchacho que se llamaba Antonio José de Sucre, este muchacho que se llamaba Francisco de Miranda, ¿qué era para ellos el poder? ¿Qué era para ellos un mandatario? El rey y el rey de España que era en aquel entonces, un rey absolutista que hacía lo que le daba la gana, que ordenaba y que su nombre era la ley. En tal sentido, ¿qué podían tener ellos en mente al momento de que ejercieran el poder? Ellos la única referencia que tenían era en efecto el poder absoluto y todo lo que eso bueno, conllevaba. es que Pero no solamente ellos, sí, ahí está el punto. sino también la Claro. sociedad. Mi ley no es más que la Bueno, expresión de un anhelo de la bueno, sociedad argentina. bueno, pero por favor, Milei es un permíteme. caudillo y está utilizando No, una no, ideología de sustitución no, no, para nada, para y él nada, no puede ser socialista porque para, n- simplemente eso no tiene cabida para nada. Mira, en el esquema argentino. te- Por te- eso es que tú ves a Bukele cuando se juramenta, Bukele se pone en su segunda juramentación un uniforme del Ejército Libertador. Y Milei, ¿qué hace? Milei carga ese peinado. Si tú ves a San Martín, ves a Antonio José de Sucre, ese es el peinado de Milei. pero Y siempre eso está lo aquí. llevó. Claro, porque siempre lo he Pero portado. Eso pero está aquí en perdón, la es que él no Ah, viene de la cuando tú ves, política, él no viene cuando de yo la veo a Milei, política, él, cuando yo veo a pero Milei no con viene ese de la peinado, política, viene yo de veo ser economista. A San Martín Pero montado a bueno, caballo, pintando. pero fíjate, él viene fuera de la política, él viene fuera de la política. El tema con Milei es que no tiene esa cuestión de poder de un caudillo. De hecho, Milei Claro que lo ha sí, dicho, no, claro que sí. él va a estar hasta que Por eso es que andaba con una motosierra. no, no, la motosierra es un símbolo de Por eso que cortar te decía, "Pa' toda la fuera, fuera, corrupción. fuera, Sí, fuera". porque hay mucha Es un corrupción, caudillo. hay mucha corrupción, Claro. Dani, Exactamente. Había que pero, poner orden. Y pero, apareció el caudillo. Y la claro, pero sociedad dijo, este es el tipo. no, pero esta Pero es que yo no persona, estoy criticando, no, no lo no, estoy pero, criticando, me parece un no, acierto. pero déjame decirte que esta Yo lo que quiero persona saber es fuera de la política, dónde está el déjame caudillo hablar. venezolano. Mira que El se me problema va es a que no cortar, tenemos, se me va no a lo cortar tenemos. esto. Sí, eso es importante, eso no lo tenemos. Eso es, Eso es tenemos que hablar otra importante. vez. Ve, tenemos que hablar Tenemos otra que vez. hablar otra vez, pero mira, déjame decirte Otra algo. vez. La cuestión de mi ley es hacer el trabajo que tiene que hacer. Si está la reelección, si la gente lo vota, seguramente 8 años, si no, no se va directamente a su casa con sus perros. Él no tiene ningún
ninguna intención de quedarse. De hecho, lo que se está haciendo aquí es muy grande para copiarlo. ¿Por qué? Porque desde la iniciativa privada se está haciendo una fundación que se llama la Fundación Faro, que la dirige Agustín Laje, donde se está impulsando los próximos líderes, esa generación de relevo. Aquí no hay una construcción de poder por el poder y vamos a... No, mi ley no es eso. Por eso yo Claro, quiero, yo, mira, hay una construcción de un peronismo liberal y eso no, es no, caudillismo. Maravilloso, no. maravilloso, adelante, el- la, denle con todo. la cuestión del caudillo es la sociedad, el problema son las sociedades, porque Exacto. exactamente, porque las sociedades no entendemos otra vez que ningún político debe ser ni caudillo, ni mesías, ni nada, sino es un funcionario que trabaja para nosotros. Entonces Bueno, pero ahí eso es un cambio cultural que no es lo vas a un, hacer de un gobierno para pero otro. acá está pasando. No, Por eso, por eso el te ciudadano digo. quiere un caudillo que llegue con una Uy, me motosierra y le queda un corte la minuto. cabeza a No, todo. pues, mira, me queda un minuto. Yo, a ver, Voy a te- volver, prometo que volveré por favor, te lo pido, por favor. para volverte a decir que mi ley es un caudillo. Ah, no, no, me niego. Mira, mi corazón, te quiero, Dani. Gracias por tanto, mi amor. Gracias por Por favor, invitarme. dame tus redes sociales, por favor. Soy arroba de Lara F en todas mis redes. En Instagram, en la antigua Twitter, hoy X, y en TikTok, donde publico poco, pero mi cuenta allí también, la única cuenta que tengo en TikTok es arroba de Lara F. Bueno, yo he invitado en este cierre a alguien más objetivo que tú y que yo. Así que vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, ¿ok? Estás dispuesto, ¿no? Daniel, a ver, mi guerrero de luz, por favor explícale a Daniel Lara Farías por qué Milei no es un caudillo. Claro que sí. Daniel, te explico con gusto. Javier Milei no es un caudillo porque su liderazgo se basa en ideas y principios más que en el poder personal. Él promueve la libertad, la economía de mercado y la descentralización sin buscar un culto a su personalidad. Así que vamos con todo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Y maravilloso activista. Mi vida, te quiero. Mira, escúchame. Es un maravilloso activista que no sabe qué es el caudillismo. Ay, mi vida. Mira, Aquí está mi libro, espero entregártelo personalmente algún día sí, cuando vayas o sí, cuando mi amor. vengas. Sí, Una mesa de tres patas. gracias, mi amor. Gracias. Por Gracias favor, a a ti por la comprarlo. invitación No, mi amor, y para mí es un espero placer. que se repita y ojalá que pueda haber muchos más espacios donde se pueda debatir ideas y Sí, no humo. y no humo. Y eso lo agradezco muchísimo. Y quiero robarte 2 minutos más. ¿Puede ser? Sí, dos. 2 minutos. Sí. Porque Si más de está, dos sería una expropiación y yo estoy una en contra de las expropiaciones. claro, yo también. Mira, si ahí se aparece Maduro, ¿qué le dirías? Rápidamente, así, rápido. No, yo no Algo. le diría nada, yo no tengo nada que hablar con él. Y Yo Dios no de hablo la... con malandro, yo no hablo con Y, malandro. y si se aparece Dios Diablo Cabello, Menos, yo no tengo nada, yo no hablo nada con malandros ni una palabra. ok. Los malandros o a la cárcel o al cementerio. Y si se aparece María Corina Machado, A María Machado le cantaría una canción. Le diría, creí que eras distinta, tararara, creí que eras sincera. Eso. Y Edmundo González, ¿Quién es ese? me encanta. Y por último, Daniel Lara Farías, si se te aparece, ¿qué le dirías? Si se me aparece en el Faría, oye, que descanse, ¿vale? Te quiero mucho, mi amor. Recibe un abrazo enorme. Gracias, Gracias, Azabache. gracias. Te quiero. Gracias por esta invitación y No, mi espero se amor. repita pronto. Claro que sí. Besos. ¡Viva la Hasta la libertad, próxima. carajo! Chao.